Hello, welcome to Interprepedia. My name is Rosa. I'm an interpreter. This is the last video for this month's Immigration Court mini-series, but I will be posting more videos related to Immigration Court in the future. I just want to talk about other things in the upcoming weeks. Today I will share a brief demonstration of how I use the material I've recorded to practice simultaneous interpretation. I play practice recordings while I'm driving in my car on my way to an immigration court assignment to help my brain shift gears. Since immigration courts have very specific terminology, I like to practice with these recordings before an assignment, just to have that vocabulary fresh in my mind because I interpret in different settings. That helps me avoid mistakes like, for example, calling a respondent defendant, because trust me, it happens. Also, immigration court hearings tend to be very scripted. I interpret for a judge who actually reads scripts verbatim when it comes to advisals or oral decisions. I will be interpreting from English to Spanish, but even if your language pair is different, I think this will give you a good idea of the speed required to interpret in immigration court. Now, before I begin, there are 3 things I would like to point out. 1, please keep in mind this is simply how I would interpret this scenario. If you are going through the training or if you already interpret in immigration court and you have questions about terminology, my advice would be to ask your instructor or quality assurance. 2, in court, I would interpret in simultaneous mode whenever the person I'm interpreting for has a passive role. That means whenever they are not being addressed directly. I would switch to consecutive mode whenever they have an active role. However, for this practice, I will simply interpret everything in simultaneous mode. 3, I will do my best to use the terminology that I've been trained to use in immigration court, which isn't necessarily mainstream. Let me explain what I mean by that by giving you a quick example. The DHS, or Department of Homeland Security, has an official .gov website translated to Spanish, where this institution is referred to as Departamento de Seguridad Nacional. However, for immigration court, we are trained to interpret it as Instituto Nacional de Migración, because it is the localized interpretation of the term based on equivalent institutions in Spanish-speaking countries. The same goes for many other terms. My thoughts about this are perhaps a subject for another video, most likely a rant, but for now, let's just move on. I also wanted to do this because I've always studied alone and I've never had a study buddy. All classes I've taken have been self-paced, and many times I've wondered, how would a colleague interpret certain things? And I don't mean just a term or a phrase here and there. I mean an entire scenario from beginning to end. So in case you're wondering just like I was, here is my interpretation of the initial hearing practice scenario I've shared in a previous video. Todos de pie. El Tribunal de Migración de Honolulu, presidido por la honorable jueza Judy Smith, comienza la sesión. Buenos días. Pueden sentarse. Esta es una audiencia preliminar de expulsión ante la jueza de migración Judy Smith en Honolulu, Hawái, el 1 de julio de 2020, para la causa de Ramón Martínez, número A293955876. El compareciente comparece en representación propia. Abogado de la Secretaría de Gobernación, por favor, preséntese para que consten actas. Michael Jordan, representando al Instituto Nacional de Migración. Al compareciente a través de la intérprete. Buenos días, señor. ¿Qué idioma habla y entiende usted mejor? Español. Esta audiencia se interpretará hoy en el idioma español. La intérprete de hoy es una intérprete contratada y no necesita prestar juramento. ¿Puede escuchar a la intérprete claramente por los audífonos? Sí. ¿Entiende a la intérprete? Sí. Si en algún momento tiene dificultades entendiendo a la intérprete, por favor déjemelo saber inmediatamente. Señor, ¿estaría dispuesto a prestar juramento de decir la verdad? Sí. Por favor, póngase de pie y levante su mano derecha. ¿Jura que el testimonio que brindará en esta audiencia será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Por favor, diga su nombre completo y real para que conste en actas. Ramón Martínez. ¿Dónde vive actualmente?
Me mudé la semana pasada. Ahora vivo en el 6010 del Boulevard Saratoga, Corpus Christi, Texas, 78414. La actuaria le está entregando 2 formularios azules de cambio de dirección. Por favor, llénelos en este momento. Entréguele uno a la actuaria y el otro al abogado de la Secretaría de Gobernación. Por favor, llévese un formulario azul de cambio de dirección adicional con usted y si se muda nuevamente durante este proceso, debe llenar un formulario de cambio de dirección y tramitarlo con el tribunal dentro de los 5 días siguientes a su mudanza. ¿Entiende? Sí. Gracias, señor Martínez. La Secretaría de Gobernación afirma que usted está en los Estados Unidos ilegalmente. El propósito de la audiencia es determinar si usted tiene la condición de extranjero y, de ser así, si está en los Estados Unidos ilegalmente. La jueza debe determinar si hay alguna disposición legal que le permitiría tener estancia en los Estados Unidos permanentemente y, de no ser posible, si saldría de los Estados Unidos bajo una orden de expulsión o una orden de retorno voluntario. Estas preguntas se responderán después de escuchar todos los hechos del caso. Tiene derecho a que les represente durante estas audiencias un abogado o representante calificado pagado por usted. La Secretaría de Gobernación no le puede proporcionar un abogado o representante calificado. La actuaria le está entregando una lista de servicios de ayuda legal, personas o organizaciones que podrían representarle a un bajo costo o gratuitamente. ¿Entiende? Sí. ¿Desea más tiempo para conseguir un abogado o representante que le ayude en este proceso? Sí. Como ha indicado que desea tiempo para conseguir un abogado, aplazaré su causa para el 22 de septiembre de 2020. Le sugiero usar la lista de servicios de ayuda legal. Si la primera organización no le puede ayudar, por favor contacte a la segunda organización hasta que encuentre una que le pueda ayudar. Si no puede encontrar o pagar un abogado u organización para que le represente, esté preparado para hablar en representación propia en la próxima audiencia. ¿Entiende? Sí. Quiero advertirle que podría encontrar personas inescrupulosas y de hecho algunas podrían estar afuera en los pasillos de este edificio y se presentan como notarios que pueden ayudarle en este proceso. Estas personas no son abogados y no pueden representarle en este tribunal. Si una persona dice que él o ella le puede representar y no tiene la certeza de que sean abogados, pídales que le muestren algún comprobante de que le pueden representar en este tribunal. Si alguien acepta representarle en este proceso, asegúrese de obtener la tarjeta de presentación de esa persona. Si le paga algún dinero a esa persona para que le ayude en este proceso, asegúrese de obtener un recibo por cualquier dinero que le haya pagado. Finalmente, debe obtener una descripción por escrito de lo que esa persona hará por usted durante el transcurso de su representación. ¿Entiende todo lo que le he dicho? Sí, lo entiendo. La actuaria le está entregando la única notificación por escrito que recibirá de la próxima audiencia. La actuaria también le está entregando un aviso sobre sus derechos. Debe regresar aquí el 22 de septiembre de 2020 a las 8:30. Por favor, llegue temprano. Si no comparece en la próxima audiencia como se le ha ordenado, se ordenará su deportación y expulsión de los Estados Unidos a menos que pueda demostrar que su ausencia fue causada por circunstancias extraordinarias fuera de su control. Circunstancias extraordinarias se definen como una enfermedad grave o la muerte de un familiar directo. Si se ordena su expulsión, cualquier solicitud de beneficio migratorio que pudiera tener pendiente ante este tribunal se considerará desistida y será negada. Además, dejará de cumplir con los requisitos para recibir ciertos beneficios migrantes, tales como retorno voluntario, cancelación de la expulsión, regularización o cambio de situación migratoria por un periodo de 10 años. ¿Algo por parte de la Secretaría de Gobernación? No, su señoría. Si no hay nada más, esta causa queda aplazada para la fecha y hora indicadas en la notificación que se le ha entregado a las partes. Se levanta la sesión. There were things I could have interpreted better, but just like I would in a test, if I make a mistake, I try to just keep going and not let it ruin my flow. The first time I attempted to interpret something like this, I struggled to make it past the greetings. But with practice, it's totally possible to gain some speed. Just FYI, in some sections of this recording, the speed is actually above 180 words per minute. Anyway, that was it for today. Thank you so much for watching. Adios.